Así que, bueno, pues Fernando, cuando tú quieras, puedes empezar. Gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, Monse, por la introducción. Bueno, voy a intentar ser breve, que siempre lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que vamos a ir un poquito al grano. Rápidamente presentaros un poquito la empresa para quien no nos conozca. Acer Global es una empresa portuguesa con sede en Santarém. Esta foto que estáis viendo es de la sede principal de la fábrica, la cual, bueno, pues es una empresa que se dedica a la fabricación y desarrollo de insumos para agricultura, pues de una trayectoria de más de 20 años y con, bueno, pues con un personal altamente cualificado, ¿no? Pues lo típico, ¿no? El equipo lo formamos ingenieros agrónomos, biólogos, químicos, doctores de la universidad, etcétera. Eh, Nuestro lema siempre es incrementar la producción con calidad de esa producción y siempre teniendo muy en cuenta la responsabilidad ambiental. Es por ello que la fábrica de insumos se centra mucho bueno, en productos de biocontrol, en productos bioestimulantes, biofertilizantes, todo con materias primas orgánicas y con microorganismos, pensando un poco en esa agricultura del futuro de cero residuo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos prima a nosotros por encima de todo? Bueno, pues que esos productos que nosotros desarrollamos y esas propuestas que nosotros hacemos a nivel agronómico en nuestros cultivos vayan siempre respaldadas y refundadas por, bueno, por excelentes resultados, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que nos avala, ¿no? Aquí veis una pequeña muestra de principales resultados de distintas índoles en distintos cultivos y con distintos objetivos, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, incremento de partes por millón de cobre en hojas de olivo, incremento de productividad en patatas con consorcios bacterianos, incremento de productividad en tomates también con consorcios bacterianos, descenso de la incidencia de quemadura solar, lo que es el planchado en pera rocha con bioestimulantes, etcétera, ¿no? Eh, por supuesto, todo esto no sería posible sin, bueno, sin ese respaldo y sin esa apuesta firme por lo que es la I más D de una empresa, ¿no? Nosotros tenemos una asociación, una colaboración muy estrecha con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, en la cual tenemos varios doctorandos y científicos incorporados a nuestra plantilla que nos ayudan en el desarrollo de ciertos insumos y sobre todo en avanzar en nuevas tecnologías bueno, y en nuevas ideas, ¿no? de producto, ¿no? En base a eso, pues tenemos diversas tecnologías propias, patentadas, como puede ser Keyplant o ITM, que no me voy a parar ahora tampoco a explicar. A nivel internacional, bueno, pues una empresa con una trayectoria, como digo, ya bastante importante. Estamos presentes en gran parte del mundo. Aparte de la fábrica que se encuentra en Santarém, en Portugal, pues tenemos algunas filiales, como por ejemplo la de México, que nos permite abarcar también el mercado de Estados Unidos y de Sudamérica. La filial de Sudáfrica, que nos permite trabajar en la zona sur del continente africano. Y luego, por supuesto, la filial de España, dentro de la cual yo pertenezco al equipo técnico comercial que tenemos aquí implantado, ¿no? Además, pues distribución en distintos países, como puede ser en Rusia, en Turquía, en todo lo que es la cuenca mediterránea, en Centro Europa. Hemos empezado en China también en los últimos tiempos, etcétera, ¿no? Brevemente, bueno, pues deciros que la gama de productos con la que nosotros nos diferenciamos, aparte de tener un catálogo bastante extenso, pues son, como decía un poco al principio, ¿no? Ese tipo de insumos de futuro que consideramos que son necesarios tener en un buen catálogo. Productos de biocontrol para manejo de plagas y enfermedades con productos sin residuos, bioestimulantes en base a extractos vegetales, a microorganismos y demás para favorecer la estimulación de los cultivos y en las distintas fases fenológicas. Y por supuesto, y de lo que hoy voy a hablar muy brevemente, pues toda una gama de biofertilizantes en base a consorcios bacterianos, a micorrizas, tricoderma y demás. Eh, Planteando un poquito a modo de introducción cuál es el reto, ¿no? ¿Cuál es el problema que tenemos principalmente en la actualidad a nivel de fertilización? Bueno, pues como es bien sabido, en los últimos tiempos, en las últimas décadas sobre todo, más que fehaciente el problema que hay del uso irregular o del uso inadecuado de los fertilizantes químicos, ¿no? Muchas veces el abuso, ¿no? ¿Qué conlleva este mal uso de estos fertilizantes, ¿no? Pues lleva, bueno, pues evidentemente, por un lado, a nivel de recursos, estamos agotando ciertas reservas minerales, por ejemplo, las de fósforo, que no son ilimitadas, son reservas que tienen un fin.
Y además estamos haciendo un impacto sobre el medio ambiente, acuíferos, en ríos, mares, etcétera, y al final también sobre bueno, pues sobre la calidad ambiental del entorno en el que vivimos, ¿no? Entonces, en base a esto, ¿cuál es nuestro gran reto, no? Pues el futuro de empresas como la nuestra es seguir aumentando y produciendo bueno, esos alimentos que necesita una población cada vez más creciente y además cada vez más exigente en cuanto a calidad, no solo para poder alimentarnos, sino también para favorecer bueno, una seguridad alimentaria, esa salubridad de los alimentos que comemos y que haya pues, bueno, pues esa disponibilidad, ¿no? Y por supuesto, todo esto tiene que estar enmarcado dentro y pues nos lo está exigiendo ya a nivel legal también, bueno, pues la Unión Europea principalmente, pero ya todos los mercados van teniendo esta exigencia, que es que esto sea sostenible, por supuesto, en el futuro y que además sea rentable, es decir, que el manejo agronómico que propongamos sobre nuestros cultivos sea rentable en toda la cadena, tanto para el agricultor como para el fabricante, el distribuidor y al final, por supuesto, para el consumidor final, ¿no? De nada vale tener alimentos muy sanos y muy saludables si no son accesibles económicamente, ¿no? Bueno, pues en base a este planteamiento inicial, voy a presentaros tres diferentes productos en base a consorcios bacterianos eh, y micorrizas y demás, y después os comentaré un breve resultado en el cultivo de frutales de manzana para que entendamos un poco cuál es bueno, pues el objetivo de uso de estos insumos, ¿no? El primer producto del que os quiero hablar se llama Micoshell. Se trata de nuestras micorrizas, nuestro producto en base a micorrizas. Como sabéis, pues las micorrizas son esa asociación, esa simbiosis entre hongos y raíces de las plantas y que nos ayudan a mejorar, optimizar ese intercambio de nutrientes y de agua entre el suelo y la planta, ¿no? En concreto, Micoshell es una gama de productos dentro de nuestro catálogo que tiene distintas versiones en función del modo de empleo. Micoshell tenemos Micoshell el original, luego tenemos Micoshell Tabs, Micoshell Dripper, Micoshell Try. En función de si lo vamos a usar al inicio de plantación, si lo vamos a usar vía fertirriego, si lo vamos a usar mezclado con sustrato en semillero, pues hay distintos formatos. El ensayo del que os voy a hablar posteriormente, pues se trata de Micoshell Tabs, que son unas tabletitas, unas pastillas que se incorporan en el hoyo de plantación cuando iniciamos la plantación. Estas micorrizas en concreto, se trata del Rhizoglomus irregularis, son endomicorrizas de ese género, del género Glomo. Anteriormente era conocido como Glomus intrarraíces y además tienen la peculiaridad de que esta micorriza tiene un grado de colonización muy rápido, sobre todo en tiempo, más que otras especies de este mismo género, del género Glomo, y que además, bueno, pues tiene un poder de extensión de las hifas y de las esporas intrarradicales también muy potente, sobre todo hacia raíces más viejas de las plantas hospedantes. Esto nos permite aumentar muy rápido el grado de superficie de absorción en vía radicular. ¿Qué beneficios obtenemos con el uso de este tipo de micorrizas? Pues al final vamos a tener mayor resistencia de las plantas ante ataques de hongos, patógenos y ante situaciones de estrés climático, principalmente estrés hídrico. Sobre todo el tema de la resistencia ante ataques de otros hongos es por competencia, ¿no? Al final posicionamos nuestro hongo beneficioso en el suelo y desplazamos esos hongos patógenos del mismo espacio, ¿no? Luego, por otro lado, vamos a conseguir mayor vigor de la planta, aumentando esa absorción de nutrientes y de agua. Y vamos a tener también una siembra más exitosa y un menor número de replantaciones. No vamos a tener tanta caída de planta. El segundo producto del que os quiero hablar es Key Plant All Grip. Se trata de nuestro biofertilizante específico con microorganismos solubilizadores de fósforo. Nos ayuda a producir fitohormonas, enzimas extracelulares, etcétera, para mejorar esa fertilización de los suelos. Básicamente tiene tres modos de acción que son sinérgicos debido a la composición de tres tipos de bacterias distintas que lleva en su composición. La principal y por la cual hace el producto también más diferenciador es Bacillus megatherium. Se trata de un bacillus que es especialmente específico para el tema de solubilizar el fósforo mineral y mineralizar el fósforo orgánico que luego es absorbido por las plantas. Luego tiene Pseudomonas fluorescens, que es también
una pseudomona específica para mineralizar el fósforo orgánico del suelo a través de la acción de algunas enzimas como la fosfatasa y demás, que son luego excretadas por el suelo. Entonces tiene esa acción enzimática. Y por último tiene Pseudomonas putida, que es una pseudomona también específica para la producción de algunas fitohormonas con ese efecto inductor del crecimiento vegetal y mejorando la productividad de la planta, ya que tiene una acción fitohormonal. Vamos a generar una serie de fitohormonas en el suelo que nos van a ayudar al desarrollo vegetativo. Y por último, vamos a hablar de KeyPlant InMass, que es otro biofertilizante, en este caso también un consorcio bacteriano, en el que nos centramos sobre todo en las bacterias fijadoras de nitrógeno atmosférico. Al contrario que en Allgrip nos centramos más en bacterias solubilizadoras de fósforo, aquí vamos a hablar de fijación de nitrógeno y nos ayuda también a producir fitohormonas, enzimas extracelulares y también tiene parte de acción solubilizadora de fósforo. Todo esto es debido, como en el caso anterior igualmente, a la acción de 3 tipos de bacterias con acción sinérgica y que son las siguientes. Azospirillum brasilense es la principal bacteria con capacidad para fijar nitrógeno atmosférico hacia la planta. Luego también posee, al igual que Allgrip, Bacillus megaterium en menor proporción, pero también contiene una parte importante que, como os decía antes, repitiendo, pues nos ayuda a la solubilización del fósforo. Y por último, Saccharomyces cerevisiae, que es esta levadura bastante conocida, como podréis imaginar, para el tema de producir distintas vitaminas, fitohormonas, promover la movilización de algunos nutrientes como el potasio y tiene esa capacidad de regulación osmótica de la planta, sobre todo orientada a esas situaciones de estrés abióticos, por ejemplo, ¿no? Y sin más, entro un poco en comentaros, bueno, pues los resultados de un ensayo. Este ensayo, os pongo un poco de antecedentes, es un ensayo realmente a varios años, bastante completo. De hecho, continuamos a día de hoy trabajando en este cultivo, que estamos realizando con el INIAF, que es la Estación Nacional de Fruticultura de Natividades, que es una población en Alcobaça, que está en Portugal, en la zona centro-oeste de Portugal. Y es un centro de investigación público especialmente dedicado al tema de fruticultura. El objetivo del ensayo, como digo, a varios años, el objetivo completo es evaluar esos efectos de los biofertilizantes en el aumento de la productividad, la calidad, la respuesta fisiológica de las plantas, estudiar también hasta qué punto podemos llegar a reducir unidades fertilizantes de abonos convencionales trabajando con este tipo de productos biofertilizantes, ¿no? Y en concreto, lo que os voy a presentar hoy son resultados de un ensayo que se empezó en maceta para que tuviésemos los primeros resultados. Y os lo voy a comentar porque creo que es el más sencillo de entender y el más escueto para no alargarme demasiado. En este caso, teníamos manzanos de la variedad Gala Red Loom injertado en M9 y en macetas de 33 litros, como estáis viendo en esta fotografía, con un sustrato que llevaba materia orgánica, un pH de entre 5 y 6 y un pequeño abonado de NPK, ¿no? Equilibrado. ¿Cuáles fueron los tratamientos? Los tratamientos fueron un testigo control sin aplicación de biofertilizante, sí que llevaba el fertilizante convencional. Luego, una tesis con cada uno de los productos de los que os acabo de hablar. Mycoshell Tabs, que son estas pastillas, como os comentaba antes, que veis el cubito donde vienen las pastillas. En este caso, pues pusimos 2 pastillitas por planta, 2 pastillitas por maceta, aplicadas siempre al inicio de la plantación. Luego, una tesis con KeyPlant Allgrip, que llevaba 6 litros, el equivalente a 6 litros por hectárea, lo que eran 18 mililitros por planta. Y KeyPlant InMass con una dosis equivalente, 6 litros por hectárea, 18 mililitros por planta, aplicados también, como digo, al inicio de plantación. Y los resultados, pues os paso a comentar brevemente, pues se midieron diversas cuestiones, diversos parámetros interesantes para ver el desarrollo, ¿no? de la planta, tanto a nivel radicular como a nivel de la parte aérea. Por un lado, uno de los primeros parámetros que quisimos observar, que es cada vez más interesante tenerlo en cuenta, es el índice SPAD. Me imagino que conoceréis, es un índice de cantidad o de contenido, de concentración de clorofila en hoja, que nos da un indicador muy bueno, muy aproximado de, de cómo es el nivel de desarrollo vegetativo del cultivo, ¿no? De actividad metabólica, de energía en la planta, etc. En este caso, pues vemos los resultados en esta tabla, en los cuales vemos cómo el control sin biofertilizar
pues tenía unos niveles inferiores al resto de tesis. En el caso de Micocell Tabs, prácticamente similares, pero en el caso de All Grip y de IMAX vemos cómo son notablemente superiores los índices de clorofila con el valor SPAD en este ensayo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a tema radicular, se evaluaron también distintos parámetros, entre ellos pues, el ángulo de las raíces, que es un indicador también importante del grado de enraizamiento, y el número directamente del número de raíces principales. Vemos como tanto en un caso como en otro, las tesis de TABS, All Grip e INMAS pues son superiores al control, tanto en ángulo de raíces como en número de raíces principales. Dependiendo del producto, vamos a ver cómo hay diversidades. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver ya algunas de las pequeñas conclusiones que vamos a ir observando. All Grip, como decía, os recuerdo, el producto con mayor cantidad de bacterias solubilizadoras de fósforo, tiene un incremento mucho mayor en número de raíces principales que los otros dos productos y, por supuesto, que el control, ¿no? Esto nos va a ir dando pistas de, en función del tipo de cultivo y del objetivo que queramos buscar, vamos a utilizar un producto u otro. Aquí podemos ver algunas de las fotografías realizadas allí en el centro de investigación de Alcobaza, en las cuales pues, vemos perfectamente cómo en el control, aquí vemos fotografía del árbol completo, fotografía centrada en el sistema radicular y luego la fotografía sobre plano del sistema radicular desgranado. Hay luego un estudio que se hace biométrico con unos parámetros y demás bastante concretos, que no voy a entrar ahora en explicar, en el cual se hace esto para poder evaluar bueno, pues, cantidad de superficie, de densidad, etcétera, del sistema radicular. Entonces vemos como tanto como el control comparado con tanto TABS como INMAS como All Grip, pues el sistema radicular es algo más pobre, menor desarrollo vegetativo, en crecimiento, todo esto lo vamos a ver ahora con números, ¿no? Como decía, en este caso, pues, los resultados sobre la parte aérea, que también son muy importantes, vamos a ver cómo la aplicación de cualquiera de los biofertilizantes, TABS, All Grip o INMAS, promovió un mayor desarrollo vegetativo de la parte aérea en estos manzanos en relación con el testigo control, como podemos comprobar en este caso, hablando de longitud de tronco y de peso total de las ramas. El peso de las ramas vemos que es increciendo en función del tipo de producto. Aquí ya vamos a ver cómo INMAS coge mayor protagonismo frente a All Grip, precisamente porque vamos a conseguir mayor fijación de nitrógeno y por lo tanto un mayor desarrollo vegetativo de la parte aérea. Veíamos como antes All Grip desarrollaba más la parte radicular, en este caso vemos como INMAS desarrolla más la parte aérea y por eso conseguimos este mayor peso total de rama. En cuanto a longitud del tronco, pues 3/4 de lo mismo, mayor desarrollo vegetativo, mayor volumen de la parte aérea, pues también vamos a tener más longitud de esos troncos, ¿no? Y siempre con respecto a un control que vemos que está por debajo, ¿no? Y uno de los últimos parámetros, y con esto ya voy a ir terminando, es el peso total de la parte aérea, ¿no? Como os decía, aparte de medir longitud y volumen y demás, pues vemos el peso total de los ramos, de las partes aéreas, y vemos cómo las tres tesis con los tres distintos productos incrementan ese peso total de la parte aérea con respecto al control, viendo cómo INMAS, estamos hablando aquí, si no veis bien el número, os digo, tiene, estos son en gramos, ¿vale? 412,87 frente a un control de 326,52, estamos hablando de un 21% más de peso total de la parte aérea con respecto al control, ¿de acuerdo? Al final, bueno, pues esto nos induce a que este tipo de productos pues, nos da un mayor desarrollo vegetativo de nuestro cultivo, ¿no? Y por último, para terminar un poco y sacar unas conclusiones, vemos cómo los resultados respecto a la relación de raíz y parte aérea, vemos cómo si tenemos en cuenta que el control fuese un 1, vemos la relación entre los distintos productos y vemos cómo Micocell Tabs y INMAS han aportado mayor porcentaje de productividad a nivel de la parte aérea, por eso están por debajo de 1, y All Grip, a todo lo contrario, ha aportado mucho más recursos en mejorar esa parte radicular, por eso está por encima de 1. Esto bueno, pues nos va dando una indicación también de qué producto nos puede interesar para qué objetivo, ¿no? Como conclusión, bueno, pues
los tres productos, Mycocell Tabs, KeyPlant All Grip y KeyPlant más, indujeron ese mayor desarrollo de las raíces, de la parte aérea también en los manzanos. Y por destacar y por terminar de resumir, All Grip destacó en el crecimiento radicular debido a ese aumento de peso y de densidad de las raíces. Y KeyPlant Inmas favoreció más la parte aérea, como hemos visto, en aumento de peso, longitud de tronco y número de ramificaciones. Esto nos da un poco una idea, como decía, del tipo de cultivo en el que podemos enfocar cada uno de los productos. Normalmente, por defecto, desde Asper Global lo que hacemos es una recomendación de que cualquiera de los tres productos es bueno, incluso a veces combinados es una de las buenas estrategias, pero siempre que tengamos, por ejemplo, cultivos en el que nos interese hacer sobre todo fruto y a lo mejor no necesitamos tanta madera, vamos a trabajar más con All Grip. Y cuando es un cultivo, por ejemplo, más herbáceo, más de desarrollo vegetativo, en la cual la parte vegetal sí que cobra más importancia, pues sí que tiene más sentido trabajar con INMAS. De cualquier manera, la combinación de ambos siempre, incluso con el uso de las micorrizas al inicio de plantación, pues sería la mejor estrategia, la más completa, por así decirlo, ¿no? Y sin más, bueno, pues gracias por vuestra atención. Esto es todo por mi parte. Aquí os dejo mi contacto para cualquier cosa que necesitéis. Y por supuesto, bueno, pues los enlaces y demás a las redes sociales de Asper Global.